Seguimos aquí en Negocios en Imagen y como parte de los esfuerzos antiinflación que está implementando el gobierno de López Obrador, que le digo, pues todo es a partir de pedirle al sector privado que baje las tarifas y los precios como si eso fuera suficiente. Otro sector al que también le están pidiendo que baje lo que cobra y lo están haciendo por la vía de un decreto es a los ferrocarriles. Mediante un decreto, el gobierno federal alista un nuevo control de precios ahora sobre las tarifas del transporte ferroviario para mercancías de la canasta básica. Vamos a platicar con Benjamín Alemán. Él fue socio, o es socio más bien fundador de Altrac, y sí, fue socio o fue más bien titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, socio fundador de Altrac y ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Benjamín Alemán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, muchas gracias. Oye, ¿cómo ves este decreto? A ver, ¿los ferrocarriles en qué porcentaje o en qué medida están transportando productos de la canasta básica? Porque ¿cómo se aplicaría de manera diferenciada un incremento, una disminución en las tarifas de el transporte de productos de la canasta básica? Bueno, Sí, Adelante. sí nos escuchas. No, creo que estamos teniendo problemas, ¿no? Tenemos problemas en nuestro sistema de comunicación. Eh, Benjamín, ¿nos oyes? se cortó un poco la comunicación. A ver, ¿ahí nos Eh, escuchas? ahí los escucho, sí. Sí. ¿Sí alcanzaste a oír mi pregunta? ¿O te la repito? Sí, no, sí, a ver, mira, yo primero empezaría por decir que me parece un despropósito la idea de querer regular las tarifas ferroviarias con la intención de tener un impacto en la inflación, ¿no? Es una medida que anteriormente los controles de precios se han probado y siempre han fallado, generan desabasto o generan disminución en la calidad de los productos y de los servicios. Entonces, en principio, yo diría es una muy mala idea, ¿no? En segundo lugar, las tarifas del sistema ferroviario, por ley, se determinan de manera libre con los concesionarios en negociación con los usuarios. Entonces, y la ley lo reconoce así. Es libertad de los concesionarios de establecer las tarifas. La agencia puede regular las tarifas siempre y cuando exista una declaratoria de ausencia de competencia por parte de la COFESE o que exista evidencia de poder, digamos, sustancial o poder monopólico de alguno de estos operadores, pero primero se requiere pues de una manifestación en el sentido de la COFESE. Respondiendo a tu pregunta respecto de la proporción de los productos de la canasta básica, pues sí, el ferrocarril mueve muchos granos, mueve mucho trigo, mucho maíz, que efectivamente pues el costo del transporte en ferrocarril pudiera tener un impacto en el precio en el precio final de estos productos, pero vamos, las tarifas por ferrocarril en ese sentido no están necesariamente diferenciadas. Entonces, eh, sería muy difícil tratar de regular estas tarifas en ese sentido, además de ilegal. No sé si me alcanzaste a escuchar. Sí, Benjamín, Sí. gracias. Sí, se alcanzó a escuchar. Benjamín, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué Benjamín, tal, Rogelio? Buenas tardes. ¿qué ha pasado en estos meses, en el último año, para ser más preciso, con las tarifas ferroviarias, que digamos que de alguna manera ha llevado a argumentar al gobierno de que pues sería necesario ponerles un tope? Mira, las tarifas ferroviarias se negocian por lo general, no es que se estén actualizando constantemente. Las tarifas máximas las registran las ferroviarias ante la agencia, digamos, por lo menos una vez al año, ¿no? Entonces, las tarifas que hoy están vigentes se negociaron hacia finales del año anterior.
Entonces, no es que los ferrocarriles las estén ajustando de manera constante cada vez que tienen una necesidad por cuestiones de costos o por cuestiones de inflación. Sí hay algunas tarifas que tienen un margen, pero en general la agencia no permite a los ferrocarriles que las tarifas sean, por decirlo así, dinámicas o que se ajusten con base a alguna variable como por ejemplo el tipo de cambio, ¿no? Y las tarifas máximas están registradas en pesos por unidad de peso y de medida y te digo, por lo general se registran una vez al año y es difícil que se actualicen de manera constante. Y la propia agencia, cada vez que existe la intención de un ferrocarril de actualizar las tarifas, la agencia es la que revisa estas solicitudes de su Creo. opinión. ¿Sí? Sí, pero a ver, el decreto ya lo están alistando, Benjamín. Ahora sí que un decreto, pues es un decreto, no habría manera para los concesionarios de las líneas ferroviarias, pues ignorarlo. Claro, lo que entiendo del decreto es que viene como un exhorto a la agencia para que regule en este sentido. Entonces, ahí yo creo que lo que va a tener que suceder es que la agencia va a tener que responder a la SCT pues, con apego a la ley, ¿no? Y en este sentido, pues la ley establece claramente que las tarifas máximas son determinadas por los concesionarios de manera libre. Y además, los concesionarios no están obligados a registrar todas las tarifas. Si con algunos de sus clientes en particular tienen una negociación privada, esos contratos no tienen por qué pasar por el regulador. En realidad, digamos, el margen de regulación de la agencia en ese sentido está limitado. Yo quisiera aquí aprovechar para decir, y lo he comentado en ocasiones anteriores en este mismo foro, yo creo que sí hace falta fortalecer a la agencia en materia de regulación. Sí hace falta que la agencia tenga más. Tenemos muchos Oh, problemas con bueno, la comunicación. sí. Este, bueno, pues yo creo que el mensaje Sí, quedó de alguna manera. primordial quedó ahí plasmado, ¿no? Sí, se ve muy cuesta arriba que también poner un tope a las tarifas ferroviarias pues pueda ayudar en este tema de controlar la inflación. Hay algunos, digamos que estudios que revelan que pues su impacto pues, sería realmente mínimo y lo cierto es que como lo comentaba Benjamín Alemán, los acuerdos son prácticamente trajes a la medida para cada empresa en función pues de sus necesidades, de los servicios que tienen de logística con los operadores ferroviarios, así de que no es una tarifa única la que se aplica por los fletes. A ver, ¿nos escuchas, Benjamín? Sí, adelante, Darío, perdón. A ver, son entonces los que serían objeto de este decreto que no es obligatorio, entonces dices, las empresas tienen la posibilidad, los concesionarios, pues de no allanarse a él. No, lo que yo digo es que la ley establece claramente que la fijación de las tarifas se fijarán libremente por los concesionarios en negociación con los usuarios. Entonces, es posible que la Secretaría tenga atribuciones para establecer una regulación emergente por una cuestión de emergencia nacional, sí se puede. Aquí lo que habrá que discutir es si una cuestión de inflación es razón suficiente para que la Secretaría se tome esa atribución, ¿no? De establecer un decreto de emergencia o una normatividad emergente con una duración de 6 meses. Es en contra de la ley de entrada, desde mi punto de vista, ¿no? La ley reglamentaria del sistema ferroviario claramente establece en su apartado de tarifas que se fijarán libremente por los ferrocarriles. ¿Y qué concesionarios son básicamente Grupo México y el Kansas City, no? Sí, los principales es Grupo México, Ferromex, Ferrosur, Kansas City Southern. Hay por ahí unos ferrocarriles de línea corta que se llaman como el ferrocarril línea Coahuila-Durango, pero están más enfocados en actividades de minería, más Minería, que en sí. productos
más que en productos agrícolas. Claro. Benjamín, también se menciona de que pues este decreto ya fue entregado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Esto daría de alguna manera espacio a que los concesionarios pudieran opinar sobre los alcances de esta directriz? Sí, efectivamente, si sigue el proceso de mejora regulatoria como debería de ser normalmente, debería de haber una ventana de opinión pública en la cual los ferrocarriles y cualquier otra persona interesada en el tema pudiera emitir una opinión. Oye, Benjamín, cuando hablamos de transporte de productos básicos que mayormente se mueven por ferrocarril, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trigo, estamos hablando de maíz, estamos hablando de pues principalmente esos granos en general, productos agrícolas, y también en los productos contenerizados también hay productos de la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Hay mucha cerveza también que se mueve por ferrocarril, Leche. alimentos en general. ¿La leche se mueve por ferrocarril? No, ¿verdad? También, Sí. efectivamente. Arroz, leche, frijol, Así es, efectivamente. aceite. Bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Benjamín Alemán, socio fundador de Altrac y ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Imagen, sonido, sintonía. Imagen, poniendo a México en la